¿Qué podría unir un subsidio eléctrico de millones en Chiriquí, una nueva zona franca de combustible allá en Colón, normas globales para vender barcos y un plan de desarrollo para un distrito rural en Herrera? Parece un montón de cosas distintas, ¿no? Pues sí, pero todo esto converge en un solo lugar, la Gaceta Oficial de Panamá, el boletín donde se publican las decisiones clave del país. Hoy vamos a explorar algunas publicaciones recientes. Suena bien. A ver qué encontramos. Tenemos varios extractos de la Gaceta del 16 de octubre de 2025. Y nuestra misión, bueno, es simple: destilar la información esencial. Entender qué se está decidiendo, tanto arriba como a nivel local. Exacto. Y conectar los puntos. Ver cómo estas resoluciones, leyes, acuerdos, cómo pueden influir en distintos sectores y, quién sabe, quizás en la vida cotidiana. Pues entremos en materia. Dale. Empezamos en la cúpula, con el Consejo de Gabinete. Una decisión financiera importante. Tiene que ver con la energía en el occidente. Ajá. Se aprobó un aporte del Estado, más de 18 millones de balboas, destinado al Fondo Tarifario de Occidente, el FTO. El FTO, sí. Sí. Esta resolución, la número 106, busca compensar a la empresa de distribución eléctrica Chiriquí, Edechino, la distribuidora de allá, Claro. por ciertos beneficios que aplicaron a los clientes finales. Esto cubre áreas como Almirante, Changuinola, incluso las tablas en Bocas del Toro. Wow, bastante amplio. Y es para la primera mitad de 2025. El contexto, bueno, es un esquema que viene desde 2015. Ya tiene su tiempito. Sí, diseñado para mantener las tarifas eléctricas, digamos, estables, mientras se hacían mejoras importantes en la infraestructura, justo después de que la concesión de Dechi se ampliara a esas zonas que antes no cubría. Entiendo. Y un detalle no menor, este fondo, el FTO, tiene fecha de caducidad. Solo dura hasta finales de este año 2025. Exacto. Y este tipo de mecanismos, como el FTO, son una herramienta de política pública bastante común para amortiguar el golpe de los costos energéticos en la población. Son especialmente relevantes en áreas donde la red eléctrica necesita modernizarse, ¿no? Lo cual suele ser costoso. El reto siempre es doble: mantener tarifas que la gente pueda pagar y, a la vez, asegurar que la empresa distribuidora sea financieramente sostenible. Claro, para que pueda operar e invertir. Justo. Y lo interesante aquí es esa fecha límite, fin de 2025. Sugiere que se espera una transición, quizás un poco dolorosa para algunos, hacia tarifas que reflejen más de cerca los costos reales. Una vez que las inversiones estén más avanzadas, supongo. Probablemente. Es un equilibrio delicado, sin duda. Bueno, dejamos la energía y seguimos con el gabinete. Pero nos movemos ahora al sector logístico y de combustibles. Se dio luz verde, mediante la resolución número 109, para que el ministro de la Presidencia firme un contrato clave. ¿Con quién? Con la empresa Puma Marine S.A. El objetivo: operar y administrar una zona libre de combustible en Cristóbal, allá en la provincia de Colón. Ah, Puma Marine. Suena grande. Sí, sí. Hablamos de operar tanques de almacenamiento, muelles, oleoductos, para manejar crudo, productos derivados, gas natural, incluso biocombustibles. Es un proyecto ambicioso. Definitivamente. Y fíjate, la solicitud original viene de 2016, así que ha tenido su recorrido. La inversión que se menciona por parte de Puma Marine ronda los 51 millones de balboas. 51 millones. Es una cifra considerable. Y hubo un freno anterior, ¿sabes? La Contraloría General devolvió un contrato previo pidiendo ajustes legales y económicos. Ah, mira. Eso es importante. Parece que esas preocupaciones ya se resolvieron. Y esto se inserta directamente en la estrategia país de Panamá, ¿no? Como un gran centro logístico y energético regional, las zonas libres de combustible buscan precisamente eso: atraer inversión extranjera, crear empleos. Sacar el máximo provecho de la ubicación. Exacto, del canal y de la posición geográfica. Y el hecho de que la Contraloría interviniera antes no es menor. Resalta la importancia de los mecanismos de control, de fiscalización, en contratos de esta envergadura. Asegurar que todo esté bien amarrado legalmente y para el Estado. Precisamente. No es solo traer inversión, sino hacerlo bien. Podría interpretarse como una señal de, digamos, madurez institucional, aunque a veces ralentice los procesos, claro. Y parece haber una conexión con otra decisión en Colón. También el gabinete aprobó, con la resolución 110, reducir el tamaño de otra zona económica especial, la zona franca estatal Davis.
¿La redujeron? ¿Por qué? Correcto. Esta zona, ubicada en lo que fue el fuerte militar Davis, tenía originalmente unas 5.2 hectáreas. Pero la realidad es que gran parte de ese terreno estaba, pues, sin uso. Ajá. La única empresa que opera allí actualmente es Motomundo S.A. Entonces, la solicitud para reducir el área vino de la Unidad de Bienes Revertidos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Que administra esos activos? Exacto. El resultado es que la zona franca se achica a menos de 1 hectárea, unos 9.800 metros cuadrados. Justo el espacio que necesita Motomundo. ¿Y el resto del terreno qué? Pues, la razón que se da es bastante pragmática. La zona libre de Colón, el gigante vecino, está interesada en desarrollar esas áreas que quedaban ociosas. Ah, mira tú. Incluso se tuvo que aprobar una excepción a la ley, que normalmente exige un mínimo de 2 hectáreas para estas zonas francas. Lo que vemos aquí es una gestión que busca ser eficiente con los activos del Estado, ¿no? En vez de mantener grandes terrenos improductivos bajo un régimen que no los aprovecha, se opta por reasignarlos a otra entidad, A la zona libre, en este caso. que en teoría tiene más capacidad o interés en invertir y desarrollar. Es un reflejo interesante de la dinámica, a veces incluso de la competencia entre los distintos regímenes económicos especiales que coexisten en Panamá. Buscando maximizar el uso del suelo. Exacto. Optimizar, consolidar, reasignar recursos como este terreno. La pregunta subyacente es si esta reasignación realmente llevará a un desarrollo más rápido o efectivo. El tiempo dirá. Bien, salimos de las decisiones directas del gabinete y entramos al mundo de las regulaciones sectoriales. Tocaremos telecomunicaciones, el sector marítimo, salud y hasta la organización de la justicia. Empecemos por la ASEP. La Autoridad de Servicios Públicos. Esa misma. Metió mano en los cargos de interconexión móvil. A ver, ¿qué hicieron? Así es, con la resolución AN número 2092-5 Telco, la ASEP fijó nuevos precios máximos. Son los precios que los operadores de telefonía móvil se cobran entre sí cuando una llamada o un SMS de un cliente termina en la red del otro. Ah, los cargos de terminación. Sí. Exacto. Para fijar estas nuevas tarifas, usaron una metodología llamada benchmarking. Básicamente es comparar con lo que se cobra en mercados internacionales que se consideran similares a Panamá. Una práctica estándar. ¿Y el resultado? Una bajada considerable. El cargo por terminar llamadas de voz cae de 6 centavos por minuto a poco más de 2 centavos, 0.02178. Bastante menos. Y el de SMS baja de 2 centavos a menos de 1 centavo, 0.00660. Y mencionan que esto ocurre justo cuando se prepara una licitación para que entre un tercer operador móvil al mercado. Esta reducción de cargos puede parecer muy técnica, pero tiene implicaciones importantes para la competencia. ¿Cómo así? Al bajar estos costos, se facilita la vida a los operadores más pequeños o a los nuevos que quieran entrar, ¿no? Les cuesta menos que sus clientes llamen a números de los operadores grandes, los establecidos. Ah, claro. En teoría, una mayor competencia debería presionar las tarifas a la baja para el consumidor final, aunque, bueno, no siempre es una relación tan directa. Ya. Usar benchmarking es común a nivel mundial para fijar precios regulados, sobre todo cuando calcular los costos reales de cada operador es muy complejo. Y la mención del tercer operador no es casualidad. Les están preparando el terreno. Claramente. Esta medida busca allanarle el camino, hacerle más viable competir desde el inicio. Habrá que ver si realmente se traduce en mejores ofertas para la gente. Interesante. Bueno, damos un giro de 180 grados y nos vamos al mar. Panamá dio un paso importante al aprobar la Convención de Beijing sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención de Beijing, sí, he oído de ella. Se formalizó a través de una ley reciente. ¿Y qué busca esta convención? Algo bastante específico, pero crucial para el mundo marítimo. Ajá. Crear reglas claras y uniformes a nivel internacional para las ventas de barcos ordenadas por un juez. Por ejemplo, para pagar deudas. El objetivo es que el comprador obtenga un título de propiedad limpio. Libre de cargas anteriores, ¿no? Hipotecas, embargos. Exacto. Libre de todo eso. La convención establece cómo se debe notificar la venta. Exige la emisión de un certificado oficial. Y lo más importante, obliga a los demás países que la firmen a reconocer ese título limpio. O sea que si compras un barco en una venta judicial en Panamá bajo esta convención, otro país miembro tiene que reconocer que es tuyo y sin deudas viejas. Justo eso. Deben borrar las cargas antiguas de sus registros
y no permitir nuevos embargos por deudas previas a la venta. Para Panamá, que tiene el registro de buques más grande del planeta, adoptar esta convención es fundamental. Totalmente. Proporciona una seguridad jurídica enorme a quienes compran barcos vendidos judicialmente, ya sea bajo bandera panameña o si la venta ocurre aquí, y también a quienes financian esas compras. Simplifica mucho las cosas. Muchísimo. Simplifica las transacciones que cruzan fronteras y reduce los líos legales por reclamaciones viejas que a veces perseguían a los barcos por años. Incluso, al reducir el riesgo, podría hacer que se obtengan mejores precios en estas ventas. Lo cual beneficia a todos al final. Beneficia a acreedores y a dueños. Es una pieza que encaja perfectamente en el esfuerzo de Panamá por ser un centro marítimo de primer nivel, no solo por cantidad de barcos, sino por seguridad jurídica. Muy claro. Cambiemos de nuevo, ahora al ámbito de la salud. El control de medicamentos. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud actualizó la lista oficial de sustancias controladas. Las que se permiten usar para fines médicos y científicos. Eso es. La resolución es del 26 de agosto y presenta listas detalladas. Están clasificadas en varias categorías. Psicotrópicas. Ahí entran fármacos como el alprazolam, el fentanilo. Correcto. Luego estupefacientes, donde figuran el cannabis para uso medicinal, morfina, oxicodona. Sustancias delicadas. También precursores químicos, como la efedrina, que se vigilan porque pueden usarse para fabricar drogas ilícitas. Y finalmente una categoría de control nacional. ¿Y qué hay ahí? Pues sustancias como la mifepristona y el misoprostol, usadas en ginecología. Se menciona que esta actualización responde a varias leyes. La reciente Ley 419 de medicamentos, la 242 de cannabis medicinal y la Ley 14, más antigua, sobre sustancias controladas. Es lógico que actualicen. Y también definen cómo solicitar que se incluyan nuevas sustancias en el futuro. Mantener esta lista al día es una tarea regulatoria esencial. Por un lado, busca alinear las normas de Panamá con los tratados internacionales sobre control de drogas. Por otro, tiene que incorporar los cambios de la legislación local como la del cannabis medicinal que mencionas. Es un doble juego. Claro. El objetivo es permitir el acceso legítimo a sustancias necesarias para tratar pacientes o para investigar, pero al mismo tiempo establecer controles estrictos para prevenir el desvío al mercado ilegal o el abuso. Un balance complicado. Muy complicado. La inclusión de cada sustancia, especialmente las más sensibles como los opioides son las de uso ginecológico, implica un balance complejo entre necesidad terapéutica, control sanitario y, bueno, consideraciones sociales también. Es una tarea continua y delicada. He entendido. Y para cerrar este bloque de regulaciones nacionales, nos asumamos al órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia hizo ajustes en la organización de los juzgados. ¿Qué? ¿Cambiaron? Según el acuerdo número 734, el cambio más notorio es la transformación del Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Chiriquí. Deja de ser un juzgado civil general. ¿Y ahora qué es? Se convierte en el Juzgado de Circuito de Insolvencia de Chiriquí. Ah, especializado en insolvencia. Interesante. La razón que dan es la cantidad de procesos ejecutivos. Hablan de unos 320 al año solo en Chiriquí, que desde una ley de 2016, la Ley 12, ahora se tramitan bajo las reglas de insolvencia. Tiene sentido, entonces, por la carga de trabajo. Y además, se están preparando para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. El acuerdo también renombra otros juzgados civiles en diferentes partes del país y crea unos llamados juzgados liquidadores. Los liquidadores. ¿Qué harán? Pues me imagino que liquidar lo viejo. Probablemente. Esta movida hacia la especialización judicial es una tendencia global. La idea es que jueces dedicados a una materia específica, como insolvencia, desarrollen mayor experticia. Y sean más eficientes. Y puedan tramitar los casos de forma más eficiente y con decisiones de mayor calidad técnica. Sí. Crear un juzgado solo para insolvencia, en Chiriquí, responde a una necesidad detectada por el volumen de casos y la complejidad de esa área del derecho. ¿Y los liquidadores? Los juzgados liquidadores seguramente tendrán la función de cerrar los casos pendientes bajo el sistema procesal antiguo. Así permiten que los juzgados normales se enfoquen ya en aplicar el nuevo código. Es una reorganización importante.
Son ajustes estructurales que buscan modernizar y agilizar la administración de justicia civil. Aunque claro, el impacto real siempre dependerá de los recursos y la gestión que acompañen estos cambios. Muy bien. Hemos visto decisiones económicas, regulaciones sectoriales y ajustes judiciales a nivel nacional. Ahora bajemos la lupa al nivel municipal, A lo local. donde las decisiones impactan de forma muy directa en las comunidades. Empezamos en Las Minas, un distrito de la provincia de Herrera. Las minas, sí, allá en el interior. Allí el Consejo Municipal aprobó el Plan Estratégico Distrital, el PED, para 2025. Este tipo de plan es básicamente la hoja de ruta del distrito. ¿Y qué dice el diagnóstico? Pues no es muy alentador. Una tasa de desocupación altísima, más del 53%. Mucha dependencia de la agricultura de subsistencia. Un índice de desarrollo humano considerado bajo, 0.613. Uf, Problemas de acceso a servicios básicos, agua potable, salud, educación superior. Y caminos en mal estado que dificultan sacar la producción agrícola. un panorama complicado. Como punto positivo, destaca la Reserva Forestal El Montoso, un tesoro ambiental, pero advierten que está amenazado. Siempre la tensión entre desarrollo y conservación. Frente a ese panorama, el plan propone varias líneas de acción y proyectos concretos. Hablan de mejorar caminos de producción, crear un centro de acopio y un mercado municipal. Para ayudar a los agricultores. Impulsar el turismo. Mencionan el ecoturismo y el conocido Festival de la Flor del Espíritu Santo. Mejorar escuelas y centros de salud. Gestionar para tener una exención universitaria. Reforzar la seguridad. Y algo clave. Elaborar un plan de ordenamiento territorial, un POT, para el distrito. Un POT es fundamental. Y el documento subraya que tener estos planes es vital para poder acceder y gestionar fondos de la descentralización, como los que vienen del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, o del PIO-PSM. Este PED de las minas es un buen ejemplo de lo que busca la planificación local participativa. Se parte de un diagnóstico crudo de los problemas estructurales. Que se repiten en muchas zonas rurales. Sí, en muchos distritos rurales de Panamá son similares. Falta de empleo, dependencia del sector primario, déficits en servicios, infraestructura, y se proponen soluciones que intentan ser integrales y que además se alinean con objetivos nacionales e internacionales como los ODS. Y la conexión con los fondos es clave. Fundamental. La conexión explícita que hacen con los fondos de descentralización, IBI, PIO-PSM, demuestra que estos planes no son solo documentos de buenas intenciones, son herramientas necesarias para que los municipios puedan negociar y justificar proyectos ante el gobierno central y obtener financiación. El desafío es llevarlo a la práctica. Claro, el gran desafío siempre es pasar del papel a la realidad, conseguir los fondos y ejecutar los proyectos eficazmente. Nos quedamos en Herrera, pero nos movemos al distrito vecino de Los Pozos. Allí, el municipio adoptó un reglamento interno para su personal, Reglas para los funcionarios. a través del acuerdo número 14. Y es un reglamento bastante completo, ¿eh? Cubre desde cómo se organiza internamente el municipio, cómo se deben usar los recursos, vehículos, teléfonos, la obligación de confidencialidad. Lo básico. Pero se mete a fondo en la gestión de recursos humanos. Detalla el proceso de reclutamiento, interesante que prohíbe explícitamente el nepotismo. ¿Eso está bien? Cómo se evalúa el desempeño, la capacitación, los horarios, el control de asistencia, los tipos de permisos y licencias, por enfermedad, maternidad, para estudios, las vacaciones, y dedica una parte importante a un régimen disciplinario. El régimen disciplinario. ¿Qué tal? Pues clasifica las faltas en leves, graves y máximas, y establece las sanciones correspondientes, que van desde una amonestación verbal hasta la destitución, explicando el procedimiento que se debe seguir en cada caso. Adoptar un reglamento interno así es un paso hacia la formalización y profesionalización de la gestión municipal. Poner orden. Busca establecer reglas claras y parejas para todos los funcionarios, lo cual debería fomentar la transparencia y la predictibilidad. Contar con un régimen disciplinario detallado es importante para mantener ciertos estándares de conducta y eficiencia. Pero hay que aplicarlo bien. Exacto. La existencia del reglamento es solo el primer paso. Su verdadera utilidad dependerá de que se aplique de forma justa, consistente y sin excepciones. De lo contrario, puede convertirse en letra muerta o, peor aún, en una herramienta usada de forma arbitraria. Cierto.
Cambiamos de provincia ahora, nos vamos a Chamé, en Panamá Oeste. Allí, el alcalde emitió un decreto municipal, el decreto número 05. ¿Y este qué regula? Pone reglas y sanciones para ciertas infracciones comunes a nivel local. Y es muy específico. Por ejemplo, detalla cómo actuar si hay quejas por ruido excesivo. El ruido, un clásico. Multas que van de 100 a 500 balboas, y hasta el decomiso de los equipos de sonido. Para la venta de licor sin permiso, multas similares y decomiso de la mercancía. Mano dura. Si se le vende licor a menores, la multa sube 500 a 1000 balboas, decomiso y además se debe reportar el caso a la fiscalía. Eso ya es más serio. También regula qué hacer con los dueños de lotes baldíos que no los limpian, multa de 100 a 500 balboas y orden de limpieza. Sanciona el beber licor en espacios públicos, multas de 50 a 200 balboas. Las pintitas en la calle. Y la destrucción de bienes públicos, multas de 100 a 1000 balboas, más pagar por el daño. Llama la atención que también regula permisos para transportar ganado. ¡Ganado! Sí. Y establece requisitos detallados para la venta ambulante, lo que popularmente se llama buhonería. Ah, la bonería. ¿Qué dice? La limita solo a ciudadanos panameños y fija una tasa mensual de 5 balboas para quienes venden frutas y verduras. Este decreto es un claro ejemplo del ejercicio de las competencias que tienen los municipios para mantener el orden público y regular ciertas actividades comerciales dentro de su territorio. Usando sus facultades. Exacto. Se basa en leyes nacionales marco y en acuerdos del propio Consejo Municipal. La idea de detallar tanto los procedimientos y las multas es darles herramientas concretas a los inspectores y corregidores para actuar. Y que la gente sepa a qué atenerse. Y dar claridad a los ciudadanos sobre las reglas del juego. La restricción de la buhonería a nacionales es una política específica de este municipio, amparada en lo que permite la Constitución, y probablemente responde a presiones o visiones locales sobre el comercio informal. Muestra cómo las políticas pueden variar bastante de un municipio a otro. Muy local, sí. Y cerramos nuestro recorrido por la Gaceta en el municipio más grande, el Distrito de Panamá. El Consejo Municipal aprobó el acuerdo número 270. ¿Y este de qué trata? Modifica el Plan Local de Ordenamiento Territorial, el PLT, enfocándose especialmente en el corregimiento de San Francisco. San Francisco. Ahí siempre hay movimiento inmobiliario. Exacto. Este acuerdo actualiza los mapas de zonificación, pero lo más relevante es que introduce limitaciones especiales y unas fichas normativas bastante detalladas. Fichas normativas. ¿Qué son? Son como hojas de reglas específicas para diferentes áreas dentro de San Francisco y zonas aledañas como Coco del Mar, Paitilla, Punta Pacífica, Carrasquilla, Loma Alegre. O sea, regulaciones micro por zona. Sí, muy detalladas. Definen qué se puede construir y qué no. Establecen parámetros muy concretos como la altura máxima de los edificios. Dan un ejemplo de 25 pisos para un área de San Francisco. 25 pisos, ok. O la densidad mínima de viviendas, por ejemplo, 200 personas por hectárea, si se quieren hacer proyectos de uso mixto, o sea, viviendas y comercios juntos. Intentando controlar la densidad. También se habla de suelo programado, que son áreas que necesitarán planes más detallados en el futuro, y se designa un área de estudio en Boca la Caja. Boca la caja. Interesante. Además, el acuerdo intenta aclarar quién tiene competencia sobre qué en las llamadas Zonas Especiales de Ordenamiento Territorial, ZOT, buscando mejorar la coordinación entre el municipio, el MIBIOT, Metro de Panamá, S.A., etc. Modificar el plan de ordenamiento de una ciudad como Panamá, y en particular de un área tan dinámica y densa como San Francisco, es siempre complejo y significativo. Me imagino que sí. Refleja la tensión constante entre la presión del desarrollo inmobiliario y los intentos de planificación urbana. Esas fichas normativas tan detalladas son un intento de regular de forma mucho más fina lo que se construye, dónde y cómo. Para poner más orden. Probablemente surgen como respuesta a preocupaciones ciudadanas sobre la densidad, el tráfico, la falta de espacios públicos, o simplemente para intentar guiar el crecimiento hacia un modelo específico, como el de uso mixto que mencionabas. Y lo de las competencias de la SOD. Eso es crucial. Clarificar las competencias sobre zonas especiales y la coordinación entre entidades como el municipio, MIBIOT o el metro es vital. Sin eso, se corre el riesgo de decisiones contradictorias o de que grandes proyectos de infraestructura no se integren bien con el desarrollo urbano a su alrededor. Evitar el caos. En esencia,
Es un esfuerzo por poner más orden y predictibilidad, aunque eso a veces choque con la flexibilidad que buscan los desarrolladores, claro. Uf, ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Desde subsidios para la luz en el interior y nuevas zonas francas. Pasando por reglas para las telcos y cómo vender barcos embargados. Hasta planes de desarrollo para distritos rurales y estas minuciosas reglas urbanísticas para la capital. La Gaceta Oficial realmente es una ventana a cómo funciona la maquinaria del Estado en todos sus niveles. Exacto. Y lo revelador es ver las conexiones, ¿no? Cómo decisiones aparentemente aisladas se tocan. Una política nacional de energía afecta tarifas locales. Una ley internacional sobre barcos impacta al registro panameño. Nuevas leyes procesales obligan a reorganizar juzgados. Y las normas de planificación urbana intentan encauzar las fuerzas del mercado. Todo está, de alguna manera, interconectado. Ahora bien, Siempre hay un pero. más allá de la publicación en Gaceta, la gran pregunta siempre pendiente es la capacidad real del Estado para dar seguimiento, implementar y hacer cumplir todas estas normas, planes y regulaciones. Que no se queden en el papel. De manera efectiva y en todo el país. Esa es la cuestión de fondo. Queda esa reflexión en el aire. Con tantas decisiones y planes detallados sobre en papel, está la administración pública ganando en control, lo que quizás pierde en agilidad para responder a un entorno que cambia cada vez más rápido. Una pregunta para masticar. Sí, señor. Y con esa idea, cerramos esta exploración de la Gaceta Oficial por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.